Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy voy a tratar el tema del canon romano de la misa tradicional. En dos videos anteriores estuve presentándoles para que puedan conocerlo aquellos que no tienen la oportunidad de acceder a una misa tradicional ahí en el lugar donde viven. Primero, un video sobre las oraciones de la misa tradicional que ya no existen en el nuevo misal, las que fueron totalmente eliminadas del ordinario de la misa con la reforma litúrgica. Después, en un segundo video, les presenté las oraciones que siguen todavía en el misal actual, pero que fueron modificadas, que no están en el ordinario de la misa como estuvieron por siglos en el misal tradicional. Y analizamos un poquito las modificaciones que sufrieron estas oraciones. Hoy quiero dedicar este video especialmente al canon romano. El canon romano es la oración central de la misa. Canon significa regla o norma. Era por siglos en el rito latino la única oración que se podía hacer, por eso se llamaba canon, regla, norma, la oración reglamentaria que se tenía que hacer para consagrar el pan y el vino en la misa, convertirlos en el cuerpo y la sangre del Señor y ofrecer el santo sacrificio. Es probablemente la oración más hermosa que ha compuesto la Iglesia Católica. Quiero decirles que este canon de la misa tradicional tiene su origen en San Pedro mismo, porque San Pedro fue quien llevó la tradición a Roma de lo que sucedió en la última cena. Recuerden que Roma fue evangelizada por San Pedro y San Pablo, pero San Pablo no estuvo presente en la última cena. Él recibió la tradición o recibió del Señor, como él lo cuenta, lo que había sucedido en la última cena, pero no lo vio. En cambio, Pedro sí estuvo allí presente. Y cuando Pedro llegó a Roma, él fue el que a los primeros cristianos de aquella ciudad, que ahora se ha convertido en el centro de la Iglesia Católica, porque allí es donde reside el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el papa de la Iglesia Católica, a los cristianos de esa comunidad Pedro les enseñó lo que él mismo vio hacer a su maestro, las palabras que él escuchó de nuestro Señor Jesucristo en la última cena. En esa tradición que San Pedro llevó a Roma tiene su origen el canon romano. Paulatinamente y con mucho cuidado, tomando en cuenta que es una oración sagrada, la Iglesia fue enriqueciendo poco a poco esta oración para consagrar el pan y el vino, para ofrecer a Dios el santo sacrificio. Más o menos tomó unos 600 años para la iglesia componer este canon. Imagínense ustedes con qué cuidado se fueron agregando palabras, frases al canon romano para que la iglesia estuviera segura de que estaba expresando allí su fe, su doctrina católica, doctrina revelada por Jesucristo a los apóstoles. Y una vez que el canon quedó fijado, les digo, esto tomó más o menos 600 años, como para el tiempo del Papa San Gregorio Magno, ya estaba fijo el canon romano, así permaneció intacto por muchos siglos. Por eso quiero decirles que esta oración es muy valiosa y era, como les digo, la única forma en cómo se consagraba en la iglesia del rito latino. Bueno, es verdad que existían también a la par de esta misa tradicional en Occidente otros ritos permitidos por la iglesia, pero el más común, el más usado de todos fue este canon romano que a final de cuentas se terminó imponiendo, ya sea por costumbre o por la autoridad de los papas en toda la iglesia latina. Y voy a tomar el misal que publica Angelus Press, este misal diario, es el misal romano tradicional para los fieles, según el misal aprobado por el Papa Juan XXIII,
en 1962. Aquí viene la versión latín-español del canon y también a los lados vienen algunas explicaciones. Este no es un estudio teológico a profundidad, lo que quiero más bien es compartir con ustedes lo que dice esta oración y cuáles son los gestos que el sacerdote hace mientras está haciendo esta oración de consagración. Ahora se llaman plegarias eucarísticas. En el misal actual se le llama plegarias eucarísticas a estas oraciones que ya no son una sola como era el canon romano antes, sino que ahora hay más opciones que el sacerdote puede escoger para hacer la consagración y ofrecer el sacrificio. Esas oraciones fueron compuestas después de la reforma litúrgica, algunas tomando textos de escritos antiguos, pero definitivamente la que tiene un mayor peso en la tradición pues es el que se llama canon romano. En el misal actual aparece como plegaria eucarística 1, pero no es la plegaria eucarística 1 una traducción literal del canon romano y lo vamos a ver mientras les leo yo qué es lo que dice esta oración. Así es que voy a tomar algunos comentarios que me parecen muy oportunos, explicaciones que están aquí en este misal que edita Angelus Press. ¿Cómo comienza el canon? Cuando el sacerdote ya después del Sanctus va a hacer esta oración, el celebrante extiende las manos, las levanta y levanta también la vista hacia el cielo. Luego se inclina profundamente, hace este movimiento y se inclina profundamente, pone sus dedos sobre la orilla del altar y él está inclinado ante el altar, tiene frente a sí la hostia o las hostias que va a consagrar y el cáliz con el vino también que será consagrado. Y mientras está así inclinado, el sacerdote dice lo siguiente: te rogamos pues y pedimos suplicantes, clementísimo Padre, por medio de Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, que tengas por aceptos y bendigas, y aquí va a ser 3 señales de la cruz. Estos dones, y mientras dice estos dones, hace la señal de la cruz sobre el cáliz y la hostia que va a consagrar. Estos presentes, y vuelve a hacer otra señal de la cruz de esta manera. Y estos sacrificios, y vuelve a hacer otra señal de la cruz. Este gesto se va a repetir un buen número de veces mientras el sacerdote dice el canon, tanto antes como después de la consagración. ¿Por qué esos signos de la cruz? Porque se nos recuerda que en el canon romano se ofrece el sacrificio. Lo que se realiza allí sobre el altar es el mismo sacrificio de Jesucristo cuando estuvo colgado en la cruz. Aquí atrás de mí tengo la imagen de Cristo crucificado. Como también debe haber una imagen, un crucifijo, normalmente está en la misa tradicional, está arriba del sagrario, pero en el centro, sobre el altar, porque el crucifijo es la imagen de la realidad que se hace presente sobre el altar. El crucifijo es la imagen de Jesucristo colgado de la cruz, ofreciéndose al Padre, derramando su sangre por nosotros. En el altar, sobre el altar, se hace presente Jesucristo vivo, el mismo cuerpo que estuvo colgado en la cruz por nosotros, se hace presente en el altar después de la consagración. Y también la sangre que fue derramada, la misma sangre que fue derramada por nosotros en la cruz, es la sangre de nuestro Señor que está en el cáliz después de la consagración. La realidad está sobre el altar, la imagen es el crucifijo. Pero para recordar que se está realizando el mismo sacrificio y no otro distinto, hay tantas señales de la cruz que el sacerdote realiza sobre los dones que se consagran. Vuelvo a leer porque tal vez esta explicación interrumpió un poco la secuencia de la oración. La voy a leer toda y luego hago el comentario. Te rogamos pues y pedimos suplicantes, clementísimo Padre, por medio de Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, que tengas por aceptos y bendigas estos dones, estos presentes,
estos santos sacrificios sin mancha, que te ofrecemos en primer lugar por tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes pacificarla, cuidarla, mantenerla unida y gobernarla por toda la redondez de la tierra, juntamente con tu siervo, nuestro Papa, y ahí se menciona el nombre, en este caso el Papa Francisco, nuestro obispo, y se menciona el obispo del lugar, y todos los demás que fieles a la verdadera doctrina velan por la fe católica y apostólica. Leo los comentarios que tiene este misal de Angelus Press en esta parte del canon romano. Dice, el canon constituye la oración más preciosa de toda la Iglesia, tanto por su eficacia como por su venerable antigüedad. Su eficacia porque verdaderamente con esa oración el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Se llama canon porque ha sido prescrita como regla que debe seguirse al ofrecer el sacrificio de la misa y no se puede cambiar nada en ella. Aquí no hay ningún lugar para la creatividad del sacerdote, para innovaciones, para experimentos. Se tiene que decir tal como está en el misal y se tienen que hacer los gestos que el misal indica. En esta primera oración, el sacerdote pide a Dios que se digne aceptar el sacrificio y bendecir los dones que van a transubstanciarse en la víctima santa. Recuerda que el fruto general de la misa es para la Santa Iglesia Católica, pidiendo a Dios que se digne otorgarle la gracia de unión y de paz, de protección y de dirección divina, y nombra al Papa reinante y al obispo de la diócesis. A partir de este momento se reza en silencio, puesto que la inmolación incruenta la realiza solo el sacerdote. Los fieles se unen al sacrificio que ofrece el sacerdote. Bueno, aquí explico yo otra cosa. El canon romano lo dice todo completamente el sacerdote en voz baja, con excepción de una frase que luego vamos a comentar. Pero el sacerdote lo dice en voz baja. Esto también, además de la explicación que dice el misal, porque es una acción propia del sacerdote ministerial que actúa en persona de Cristo, por eso el sacerdote lo hizo en voz baja, pero también porque esto nos ayuda de algún modo a entrar en el ámbito del misterio. En las liturgias orientales, la consagración se hace en voz alta, el pueblo escucha pero no ve, y no ve porque hay como una pared, un muro con iconos que separa la nave donde está el pueblo de el espacio sagrado en el que se realiza la consagración. Eso en las liturgias católicas de Oriente. Allí se escucha, pero no se ve. En Occidente, en cambio, se ve, pero no se escucha. No existe esa barrera visual, pero el silencio es una forma de adentrarnos en el ámbito del misterio. Lo que sucede en la misa está más allá de lo que captan nuestros sentidos. Es algo a lo que no podemos tener acceso total. Ni siquiera el mismo sacerdote que celebra la misa. Decía el santo cura de Ars que si el sacerdote pudiera comprender lo que pasa en la misa, moriría de terror. Pero de esta manera, el silencio a los fieles les ayuda a adentrarse en el ámbito del misterio, a saber que están ante una realidad que no captan los sentidos y que solo se puede captar por la fe. Hay otra parte del canon romano que primero leo y luego comento. Dice el sacerdote: acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas y de todos los circunstantes, cuya fe es conocida y te es manifiesta su devoción, por quienes te ofrecemos, o ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza por sí mismos y por todos los suyos, por la redención de sus almas y por la esperanza de su salvación y conservación, y cumplen sus votos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. En esta parte del canon se reza por los que están vivos, si ustedes se fijaron, y de manera especial por los que están presentes. Por eso es tan importante recordar que
la misa y los sacramentos que el Señor nos dejó son presenciales, se deben de recibir presencialmente, porque aunque la misa se ofrece desde el altar por toda la iglesia, no a todos les llega el mismo grado, en el mismo grado, el fruto de la misa. A quien está allí presente se le da más, porque claro, Dios le da al que le pide con más fe, y el que expresa su fe asistiendo a la misa, ese recibe más. El sacerdote está orando por todos los vivos, pero dice especialmente por todos los circunstantes, los que están allí alrededor de él. Dice, cuya fe te es conocida y te manifiesta su devoción. Y pide también no solo por ellos, sino por todos los suyos, por los que los fieles que están presentes en la misa están pidiendo también, porque desde el lugar donde están uniendo su oración a la del sacerdote y están pidiendo allí, intercediendo por sus familiares, por sus amigos, por seres queridos, están pidiendo por sus necesidades. El sacerdote recoge esas oraciones de los fieles y le dice a Dios, te ofrezco esta misa también por ellos. Y dice, ellos mismos te ofrecen. Sí, porque en cuanto son miembros del cuerpo místico de Cristo, ellos unidos a la cabeza que es Cristo, que está presente en el sacerdote, por medio del sacerdote, ellos ofrecen también el sacrificio. Aquí en el misal viene este comentario. En esta segunda oración, el sacerdote encomienda a Dios todas las personas por las que ofrece particularmente el santo sacrificio, así como a todos los piadosos asistentes. Pide para todos la salvación del alma y los bienes del cuerpo. Y hay un espacio en que el sacerdote puede orar en silencio por las personas por las que tiene la intención especial de rezar en la misa. En la tradición se ofrece, la misa se puede ofrecer, el sacerdote la puede ofrecer por alguna intención particular, que normalmente piden los fieles y como agradecimiento le dan al sacerdote una ofrenda para su honesto sostenimiento. Es la intención de la misa, pero el sacerdote tiene que hacer la intención, de otra manera sería un robo. Si nada más, por ejemplo, las personas van y pagan en la oficina la intención y el sacerdote ni sabe que hay esa intención para la misa y simplemente celebra la misa sin pensar, sin tener la intención de rezar por los que han pedido que se ofrezca especialmente la misa por tal intención, pues se estaría cometiendo un robo, un fraude a las personas. Por eso es muy importante que el sacerdote rece, que tenga la intención de pedir por esas personas por las que se le ha pedido hacer oración especial en la misa y que lo haga con fe, con devoción. Paso a otra parte del canon romano. Esta es la invocación de los santos. Dice así: unidos en la misma comunión y venerando en primer lugar la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, y de nuestro Señor Jesucristo, pero también de San José, esposo de la misma Virgen, y de tus santos apóstoles y mártires San Pedro y San Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y de todos tus santos, por cuyos méritos y ruegos dígnate concedernos que seamos fortalecidos en todas nuestras cosas con el auxilio de tu protección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Bueno, quiero comentar algunas cosas de esta oración. Aquí se invoca a los santos que están en el cielo y dice que se les venera también. Comunicantes, o sea, en comunión, et memoriam venerantes, y venerando la memoria. En primer lugar de la Santísima Virgen María. Y quiero recordar que en la misa tradicional, siempre que se menciona el nombre de la Madre de Dios, el sacerdote hace una inclinación de la cabeza en señal de respeto a ese dulce nombre de María. Lo mismo cuando se menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo o Jesús. Por eso cuando el sacerdote dice la bienaventurada Virgen María,
hace una inclinación de cabeza y nuestro Señor Jesucristo nuevamente hace una inclinación de la cabeza. Luego se mencionan los apóstoles y los primeros papas. Lino, Cleto, Clemente, los primeros papas sucesores de Pedro en la iglesia de Roma. Recuerden que estamos en el rito latino. Y luego se dicen algunos de los nombres de los santos a quienes el pueblo romano en los primeros siglos tenía una especial devoción. Alguien podría preguntar, ¿por qué no se incluyen santos más nuevos, más recientes? ¿Por qué no mencionar a San Juan Bosco aquí? ¿Por qué no mencionar al cura de Ars? ¿Por qué no mencionar a San Francisco de Asís, que es tan querido por tanta gente? Porque cuando mencionamos estos santos, que tal vez están muy lejanos históricamente de nosotros, no lo están espiritualmente. Son santos que están en el cielo, pero esto nos recuerda que la misa que estamos celebrando hoy en 2023 es la misa que celebraba la Iglesia Católica de Roma en los primeros siglos. O sea, es como decir, somos la misma iglesia, no hemos cambiado, no somos otra institución distinta de la iglesia que celebraba a sus santos, a sus mártires, a sus apóstoles en Roma en los primeros siglos. El comentario del misal dice así: después de ponerse en comunión con toda la iglesia militante, en la tercera oración el sacerdote congrega en torno del altar a todos los santos de la iglesia triunfante, pidiendo a Dios que mediante su intercesión nos veamos siempre favorecidos con su ayuda y protección. Ya habíamos mencionado la iglesia militante, que somos los católicos que vivimos todavía aquí en la tierra. Habíamos pedido por los vivos en la oración anterior. Ahora recordamos a la iglesia triunfante, los santos que están en el cielo. No solamente los que se mencionan por nombre en el canon, sino a todos los santos. Y pedimos su intercesión. Eso es bastante católico. Un protestante no aceptaría una oración de este tipo, porque ni están de acuerdo con venerar a los santos ni con pedirle su intercesión. Por eso el canon es una oración muy católica. No solo menciona a la Virgen y los apóstoles, los santos que aparecen en la Biblia, sino santos que son también de la historia de la iglesia, especialmente los primeros sucesores de Pedro. Se menciona de un modo especial a la Santísima Virgen y a San José, a los 12 apóstoles llamados directamente por el Salvador y a los 12 mártires más célebres de Roma antes que el canon de la misa se fijara definitivamente. Entre estos últimos se cuentan 5 papas, un obispo, un diácono y 5 seglares. Ahora tenemos una siguiente parte, una siguiente sección del canon romano. Se llama el Anc Igitur, porque así comienza en latín. Dice así: te rogamos, pues, Señor, que recibas aplacado esta oblación de nuestra servidumbre, como también de toda tu familia, que dispongas nuestros días en tu paz, y que nos libres de la condenación eterna, y mandes que seamos contados en la grey de tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Leo el comentario a esa oración que aparece en el misal. En la cuarta oración, el sacerdote, extendiendo sus manos sobre la víctima, señala principalmente al cuarto fin del sacrificio, la expiación de los pecados. La Eucaristía es un sacrificio en el cual Cristo carga sobre sí nuestros pecados y se ofrece él mismo en lugar de nosotros para nuestra salvación. En el canon tradicional es en este momento que el sacerdote extiende las manos de esta manera sobre el cáliz y sobre la hostia que van a ser consagrados. En el canon de la reforma litúrgica, en el canon actual, no se hace en este momento, se pospone hasta la siguiente oración la imposición de las manos sobre los dones. Pero aquí tiene un sentido no de que venga el Espíritu Santo para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, como se explica muchas veces en la Misa Nueva. Eso ya se pidió desde el ofertorio. Los que no han visto el video que hice sobre las oraciones que se eliminaron de la misa tradicional, vayan a verlo. Y ahí hay una oración en el ofertorio en que el sacerdote pide al Espíritu Santificador que venga
y bendiga estos dones. Entonces, la invocación del Espíritu Santo ya se hizo desde el ofertorio. Aquí poner las manos tiene el sentido de un gesto que se hacía en el Antiguo Testamento cuando el sacerdote ponía las manos sobre un chivo, y ese era el gesto de que se descargaban sobre ese animal los pecados de todo el pueblo. Aquel chivo era una figura de Cristo que recibió, como dice aquí, que cargó con los pecados de todos nosotros. Es un sacrificio expiatorio. La víctima se ofrece como sacrificio para que Dios tenga piedad de todos nosotros. De hecho, fíjense lo que dice la oración. Esta expresión ya no aparece en el canon nuevo, al menos no en la traducción que usamos en México. Dice, te rogamos, Señor, que recibas aplacado, ut placatus accipias en latín, aplacado. Esta palabra se eliminó. No sé por qué la quitarían al hacer la nueva traducción. No sé si está en la versión latina del misal actual, la verdad lo desconozco, pero sé que no está en la traducción que usamos en México en español. No está la palabra aplacado. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque aplacar hace referencia a un Dios que tiene ira por el pecado. Ya mucha gente no puede concebir que el pecado del hombre merezca la ira divina. Ya, mucha gente no puede entender o concebir este concepto de Dios. Dice, no puede ser. Dios es pura misericordia. Dios no va a hacer justicia. Es pura misericordia. Todo lo perdona y todo lo tiene que perdonar. La misa tradicional nos recuerda que Dios tiene que ser aplacado, porque los pecados, las ofensas que hacemos son continuas. El pecado no para. Y por eso la misa tampoco para. En todo momento, gracias a Dios, se está ofreciendo el santo sacrificio para aplacar la ira divina, pero este aspecto de la misa ya muchos católicos no lo conocen porque simplemente ya no aparece en las nuevas oraciones. Por algo la iglesia usó esto de aplacado y dice, fíjense, como también dice, que recibas aplacado esta oblación de nuestra servidumbre, como también de toda tu familia, que dispongan nuestros días en tu paz. Según tengo entendido, esa expresión la agregó San Gregorio Magno. Fue de las últimas añadiduras, modificaciones que se le hicieron al misal, al canon romano en la época de San Gregorio Magno, y ya no se volvió a modificar hasta que San Juan XXIII agregó a San José en la lista de los santos que se mencionan en el canon. Pero dice que nos libres de la condenación eterna. Aquí se expresa otra vez esta característica, o más bien esta dimensión expiatoria del sacrificio. Es para que nos libre de la condenación eterna. Le pedimos a Dios que aplaque su ira, que reciba aplacado el sacrificio, y que por ese sacrificio, que es el de su Hijo, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de su propio Hijo, que se ofrece a Él, que nos libre de la condenación eterna, que no nos dé el castigo que nos merecemos por nuestros pecados. Y cuéntanos que seamos contados en la grey de tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Esa es otra diferencia. En el canon actual, al menos en la traducción que usamos en México, ese de por Cristo nuestro Señor, cada vez que termina una oración, una parte del canon aparece entre paréntesis, prácticamente ningún sacerdote la dice, es como opcional y se puede omitir. En el canon romano se dice varias veces, por Cristo nuestro Señor, amén, por Cristo nuestro Señor, amén. ¿Y esto por qué? Porque así expresamos nuestra fe de que todas las oraciones le llegan al Señor solo por Jesucristo. Él es el único camino que conduce al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso siempre repetimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Es por medio de Él que estamos rezándole a Dios. Luego viene otra
oración más del canon, otra parte, por decir así. Dice lo siguiente: te rogamos, oh Dios, que te dignes hacer esta oblación en todo bendita, aprobada, confirmada, razonable y agradable, y de tal modo que se convierta en provecho nuestro en el cuerpo y sangre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras se dice esa oración, se hacen otra vez 5 señales de la cruz. Primero 3 sobre el cáliz y la hostia, cuando se dice que te dignes hacer esta oblación en todo bendita, una vez, aprobada, otra señal de la cruz, confirmada, otra señal de la cruz. Y luego, de tal modo que se convierta en provecho nuestro en el cuerpo, y ahí se hace una señal de la cruz sobre la hostia, que se va a consagrar, y en la sangre, y ahí se hace una señal de la cruz sobre el cáliz, donde está el vino que se va a consagrar, se va a convertir en la sangre del Señor. Leo el comentario del misal. En esta quinta oración, a las puertas de la consagración, el sacerdote pide a Dios que se digne hacer que el presente sacrificio no sea motivo de bendición, nos sea motivo de bendición y beneficio, computándose a nuestro favor y no en contra. Para poder aprovecharnos de los frutos del sacrificio, hemos de contar con las disposiciones requeridas. Y luego ya entramos a la parte propiamente de la consagración. Primero, la consagración de la hostia. El sacerdote dice lo siguiente: pues el día antes de padecer tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevados los ojos al cielo a ti, Dios Padre suyo omnipotente, dando gracias, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él. Vamos a comentar esta parte de la consagración de la hostia. Ahorita todavía no llegamos propiamente a la consagración, pero es la oración inmediata antes de la consagración de la hostia. El sacerdote, normalmente, cuando dice está a punto de tocar la hostia, hace el gesto de pasar sus dedos, índice y pulgar, sobre el corporal. Ya se lavó los dedos, obviamente se lavó las manos antes de empezar la misa. Después, al final del ofertorio, se lavó los dedos con agua, mientras hace una oración de purificación también interior, un salmo. Eso ya lo expliqué en los videos anteriores que les invito a ver. Tiene sus manos limpias, pero está a punto de tocar la hostia que va a consagrar, y como para tener la última precaución sobre el corporal, el sacerdote pasa los dedos por si acaso algo de suciedad o de algo que haya tocado porque toca el misal o puede tocar otras cosas, para que quede los dedos lo más limpio posible, pasa los dedos sobre el corporal. Dice: el día antes de padecer tomó pan en sus santas y venerables manos, en ese momento toma la hostia. Y si se fijan, estas palabras parece que las dice alguien que vio lo que sucedió. Por eso les digo que viene de la tradición de Pedro, porque recordaba hasta los gestos que hizo el Señor. Tomó pan en sus santas y venerables manos, elevó los ojos al cielo, y el sacerdote mira hacia el cielo cuando está diciendo esas palabras. Dando gracia, el sacerdote inclina la cabeza, dice: lo bendijo. Bendijo el pan, y mientras dice lo bendijo, hace una señal de la cruz sobre la hostia que va a consagrar. La detiene con la izquierda y con la derecha bendice la hostia. Este gesto, como otros gestos del canon romano que estoy comentando, ya no existen en el canon romano actual. Pero ahora dice: dando gracias te bendijo. O sea, bendijo a Dios. Y aquí en la oración tradicional dice: dando gracias, lo bendijo. Se refiere al pan. Bendijo el pan, lo partió. En ese momento no se fracciona la hostia. No es el momento de fraccionar. Eso vendrá hasta después del Padre Nuestro. Solamente dice las palabras: lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él. Ese tomen y coman todos de él
no está en el misal antiguo, no forma parte de las palabras de la consagración, como se incluyen ahora en el nuevo misal. Leo el comentario que hay aquí. Este es el momento más solemne de la misa. El sacerdote cesa de obrar como hombre. Su palabra es la de Jesucristo. Con su mismo poder y eficacia ocupa el lugar de Jesucristo, que habla de nuevo por su boca. Cuando el sacerdote dice, pues esto es mi cuerpo, el pan se convierte real y sustancialmente en el cuerpo del Señor. Ahora, aquí, cuando dice tomen y coman todos de él, hay un punto. Punto y aparte. Y luego, con letras más grandes, dice las palabras de la consagración. En latín, hoc est enim corpus meum. Voy a mostrarlo, al menos ahí alcanzan a ver ustedes. En la parte de arriba están las oraciones, una versión, de un lado está latín, de otro español, pero en la parte de arriba está la oración que acabo de leer y abajo solo las palabras de la consagración. Así aparecen también en el misal que tiene el sacerdote. Ahora, este punto y aparte es muy importante, porque después de que el sacerdote dice, tomen y coman todos de él, el sacerdote se inclina apoyándose sobre el altar, porque el altar también representa a Cristo, y dice, dirigiéndose a la hostia, en la persona de Cristo pronuncia estas palabras, hoc est enim corpus meum, porque esto es mi cuerpo, y tiene que hacerlo de modo claro, dirigiéndose a la hostia, que está actuando en la persona de Cristo. Entonces no lo está mostrando como a veces se acostumbra en el Novus Sordo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo como si se tratara de una actuación, una dramatización de lo que pasó en la cena. No, aquí tiene un aspecto más sacrificial. El comentario del misal dice, a partir de ahora el sacerdote siempre se arrodilla antes y después de tocar a Jesús sacramentado, manifestando así la fe en la presencia real. Y efectivamente, terminadas las palabras, hoc est enim corpus meum, el sacerdote se arrodilla. Ese signo me gusta muchísimo a mí como sacerdote porque como Cristo pronuncias las palabras de la consagración, pero luego inmediatamente como hombre te pones de rodillas ante tu Dios y Señor que tienes en tus manos miserables, indignas, pero que ahí está el Señor. Entonces, como hombre, el sacerdote se arrodilla inmediatamente. Antes de levantar la hostia para la adoración de los fieles, el sacerdote se arrodilla ante su Dios, que está frente a él. Por eso, y por muchos otros gestos más, yo defiendo que la misa tradicional no tiene nada de clericalista. Al contrario, ayuda al sacerdote a darse cuenta y a recordar constantemente lo indigno que es de estar allí y la gran misericordia que el Señor tiene de permitirle ejercer ese santo ministerio. Y más que hacerlo sentir poderoso y glorioso y superior a todos los demás, más bien estos signos ayudan al sacerdote a ganar humildad y a agradecer a Dios ese don inmerecido del sacerdocio. Ahora, algunos han puesto en los comentarios, es que es una ofensa decir porque esto es mi cuerpo, fue una mala traducción, porque esto es una cosa, es un insulto al Señor. O sea, algunos piensan que el esto es mi cuerpo es una tradición modernista. No, en latín, adjetivo demostrativo, ic, ec, hoc, esta, esto, hoc es neutro. O sea, está bien traducido, esto es mi cuerpo. Esta no es una cosa modernista, no es decirle a Cristo cosa, que quede claro, no es en la consagración de el vino, el sacerdote dice, ic est enim calix sanguinis mei, lo vamos a ver más adelante, este es el cáliz de mi sangre, se refiere al cáliz, pero esto
todavía se refiere al pan. Ahora, no es un insulto a Cristo, no es un insulto, pero yo no sé por qué, de dónde vino esa idea de que es una traducción modernista, que tradujeron mal, que le pusieron a propósito el adjetivo neutro esto como para decir que es una cosa, para burlarse del Señor. No, esas sí son teorías conspiracionistas. El latín dice hoc est enim corpus meum. Muy bien. Ahora paso a leer lo que se dice en la consagración del cáliz. El sacerdote dice: de modo semejante, después de haber cenado, tomó también este precioso cáliz en sus santas y venerables manos, dándote igualmente gracias. Lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él. Punto. Comento. El sacerdote, mientras dice esas palabras, toma el cáliz en sus manos, otra vez hace inclinación de la cabeza cuando dice dio gracias, lo bendijo, otra vez, no bendijo a Dios, como dice en el canon actual, sino lo bendijo al cáliz, y el sacerdote hace un signo de la cruz sobre el cáliz, lo detiene con la mano izquierda y con la mano derecha hace una señal de la cruz sobre el cáliz. Este gesto ya no existe en el canon romano del misal actual, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él. Y en ese momento, otra vez el sacerdote se inclina, como ya lo expliqué cuando va a consagrar el pan. Ahora, para consagrar el vino, vuelve a inclinarse, a apoyar sus brazos sobre el altar y que quede inclinado para pronunciar las palabras de la consagración del vino. Pero antes de leer las palabras, leo el comentario que viene aquí en el misal. La doble consagración no solo representa la muerte de Cristo al separar su cuerpo y su sangre, sino que la efectúa realmente. Constituye una verdadera inmolación incruenta, cuyo valor es el mismo que el del sacrificio del Calvario, aplicando así su infinita virtud. De ahí que la consagración es el corazón de la misa y que todas las ceremonias que la preceden y siguen no son más que su irradiación. Estamos en el corazón de la misa. Y nuevamente comento esta descripción, esta narración que se hace antes de la consagración, porque cuando se dicen las palabras de la consagración no se está narrando, el sacerdote está actuando en la persona de Cristo, consagrando el pan y el vino, pero antes hay una narración de lo que pasó en la última cena. Aquí tal parece que lo cuenta un testigo ocular, tomó este cáliz glorioso. Porque hay una tradición que dice que Pedro, como era el jefe de los apóstoles, se quedó con el santo cáliz que usó el Señor en la última cena, y era lógico que se quedara Pedro con él. Y si Pedro estuvo en Roma, probablemente Pedro se lo llevaría allá a Roma, y por eso en Roma él decía estas palabras: tomó este cáliz glorioso. Después, por otras circunstancias, el cáliz se llevó a otra parte y ahora está en Valencia, España. Pero la iglesia decidió dejar esas palabras que seguramente si vienen de San Pedro. Tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dándote igualmente gracias, lo bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo: este cáliz, aunque ya obviamente el cáliz que tiene el sacerdote en sus manos no es el que Jesucristo usó en la última cena, sin embargo, al decir tomó este cáliz, se enfatiza la realidad de que no es otro rito diferente ni otra cosa diferente la que Jesús hizo en la última cena, lo que sucedió en la cruz y lo que el sacerdote está haciendo en la misa actualmente, la misa que está celebrando hoy. La liturgia va más allá del tiempo y del espacio, es un solo misterio del que participamos cada vez que celebramos la Santa Misa. Es un solo sacrificio de Cristo, y por la misa tenemos acceso de manera incruenta, sin derramamiento de sangre, a ese único sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso recibimos abundancia de frutos
del sacrificio de Cristo en la cruz cuando asistimos de manera presencial a la Santa Misa. Ahora sí leo las palabras de la consagración. Ya inclinado el sacerdote lo dice también de manera clara sobre el cáliz. Pues este es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, que por ustedes y por muchos será derramada para la remisión de los pecados. Esas son las palabras de la consagración del vino. Ahora, aquí se usa testamento en lugar de alianza. Y la expresión misterio de fe. Esto es importante porque muchos santos han defendido que esa expresión va dentro de la consagración del cáliz. Y un argumento muy fuerte de algunos que están de acuerdo en que se haya quitado, porque ya no aparece esa expresión misterio de fe, ya no aparece dentro de las palabras de la consagración. Dicen, es que no está en la Biblia. Bueno, ahora preguntémonos, ¿quiénes son los que piensan que solo lo que está en la Biblia es revelación divina? Los protestantes. Los católicos nunca hemos creído eso. Creemos que la verdad revelada nos llega por dos fuentes, la escritura y la tradición. Estas palabras, misterio de la fe, nos llegan por la tradición. Misterio de fe. El sacerdote las dice al consagrar el cáliz. El vino que está en el cáliz. Este es el cáliz de mi sangre del Nuevo y Eterno Testamento, misterio de fe, que por ustedes y por muchos será derramada para la remisión de los pecados. Voy a leer el comentario que se hace de aquí en el misal. Adoremos con todo nuestro ser al Verbo de Dios que perpetúa de un modo tan admirable el sacrificio redentor. Ofrezcamos también nosotros la santa hostia que acaba de inmolarse por nuestras almas. Y bueno, esta es una de las cosas que causó un poco más de controversia cuando vino la reforma litúrgica, es por qué tocar el canon romano y por qué tocar las palabras de la consagración. Porque se ampliaron. Ahora, con la reforma litúrgica, las palabras de la consagración del pan no son solamente porque esto es mi cuerpo, sino desde que dice tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego, las palabras de la consagración del cáliz van desde tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, pero ya se omite el misterio de fe, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. También se incluye en las palabras de la consagración. ¿Por qué cambiar las palabras de la consagración que por muchísimos siglos se usaron en la Iglesia Latina? Esta fue una causa de controversia. La Iglesia ha tenido mucho cuidado en no tocar lo que tiene más antigüedad. Claro, yo no estoy hablando aquí de invalidez de la nueva consagración para nada. Yo no estoy diciendo que la misa actual no es válida, que quede claro. La misa celebrada según el misal de Pablo VI es una misa válida. Hay verdadera consagración, se ofrece el sacrificio, etc. Pero hay cambios que se hicieron de los cuales no se dio una explicación clara de por qué se hicieron cada uno de los cambios. El hecho es que así era la oración de consagración del vino en la misa tradicional. Inmediatamente después de consagrar el vino, el sacerdote pone el cáliz sobre el altar y otra vez dobla la rodilla para adorar la sangre del Señor. Y tanto después de hacer ese gesto en la consagración del pan y luego del vino, una vez que el sacerdote se arrodilla ante el cuerpo de Cristo, se levanta y entonces sí levanta la hostia para que el pueblo pueda adorar. Recuerden que el sacerdote está viendo hacia el oriente junto con todo el pueblo, está viendo hacia la cruz, levanta la hostia para que el pueblo pueda ver también y adorar. Y es una tradición que
los fieles interiormente, en silencio, en voz muy baja, pueden decir Señor mío y Dios mío 3 veces para reconocer la presencia real de Jesucristo escondido bajo las especies del pan y el vino. También cuando se arrodilla para adorar la sangre del Señor, luego se levanta el cáliz para la adoración de los fieles. Pero todo esto se realiza en silencio. Se oyen las campanas que también se tocan en la misa tradicional. Desgraciadamente ya en muchos lugares, en los ambientes donde celebra la misa, según el misal actual, han ido quitando el sonido de las campanas. Como que algunos piensan que eso ya no tiene sentido. Luego vienen las oraciones posteriores a la consagración. Hay el ofrecimiento a Dios de la víctima consagrada. Dice así la oración. Por lo cual, Señor, recordando también nosotros tus siervos, pero también tu pueblo santo, la tan bienaventurada pasión del mismo Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, y también su resurrección de entre los muertos, pero igualmente su gloriosa ascensión a los cielos, ofrecemos a tu excelsa majestad, de tus mismos dones y dávidas, la víctima pura, la víctima santa, la víctima inmaculada, el pan santo de vida eterna y el cáliz de perpetua salvación. Entonces, con esta oración se ofrece a Dios la víctima consagrada. El comentario del misal dice así: las 3 primeras oraciones después de la consagración constituyen el ofrecimiento a Dios de la divina víctima. En la primera de ellas ofrece a Dios la única víctima pura, santa e inmaculada, que también es, como fruto del sacrificio, el alimento de las almas fieles. La Eucaristía es inseparablemente sacrificio y sacramento. Después de la consagración, Jesucristo está como crucificado en el altar. Por eso todas las palabras que designan el cuerpo, la sangre de Cristo, van acompañadas siempre de un signo de la cruz. Entonces, aquí hay unos gestos que ya no se hacen en la misa actual, pero que se hacen en la misa tradicional. Cuando el sacerdote dice, ofrecemos a tu excelsa majestad de tus mismos dones y dávidas, la víctima pura, allí hace una señal de la cruz sobre el cáliz y sobre la hostia, ya después de la consagración. La víctima santa, otra señal de la cruz, sobre el cáliz y sobre la hostia. La víctima inmaculada, otra señal de la cruz sobre el cáliz y sobre la hostia. Y luego, el pan santo de vida eterna, una señal de la cruz sobre la hostia consagrada. Y el cáliz de perpetua salvación, una señal de la cruz sobre el cáliz, donde está la sangre del Señor. Pero aquí ya nos explicó el misal por qué. Porque después de la consagración Jesucristo está como crucificado en el altar. Se está representando su pasión y muerte en la cruz. Por eso, cuando se menciona en el cuerpo la sangre del Señor, se hace el gesto del signo de la cruz. Continúo leyendo otra oración que hace el sacerdote. Sobre los cuales te rogamos que te dignes volver tu mirada con un rostro propicio y sereno, y tenerlos por aceptos como te dignaste aceptar las ofrendas de tu siervo, el justo Abel, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham, y el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio santo y víctima inmaculada. Leo el comentario del misal. En la segunda oración, el sacerdote pide a Dios que se digne aceptar la divina víctima a pesar de las propias disposiciones que son tan imperfectas. Las santas disposiciones con que aquellos 3 santos patriarcas del Antiguo Testamento ofrecieron sus oblaciones a Dios, las hicieron muy agradables a sus ojos. Entonces, miren, cuando el sacerdote dice que te dignes volver tu mirada con un rostro propicio y sereno y tenerlos por aceptos, los sacrificios que le estamos ofreciendo, no es porque al Padre le pueda parecer desagradable el sacrificio de su Hijo, sino porque tal vez nosotros no tengamos las disposiciones interiores, ni el sacerdote ni los fieles, más perfectas para ofrecerle a Dios esa hostia y ese cáliz que contiene la sangre del Señor. Entonces, hacemos recuerdo de las santas disposiciones que tuvieron
Abraham, Abel, desde Abel, hijo de Adán y Eva, Abraham y Melquisedec, que ofrecieron a Dios sacrificios y fueron agradables por su disposición interior. O sea, la ofrenda a Dios de por sí es agradable porque es su propio hijo, pero estamos también pidiendo que ojalá que tengamos nosotros la disposición interior para que sea agradable para Dios el hecho de que nosotros le estemos ofreciendo ese santo sacrificio. Luego viene otra oración. La leo. Suplicantes te rogamos, omnipotente Dios, mandes que estas cosas sean llevadas por tus manos, por manos de tu santo ángel, a tu sublime altar, ante la presencia de tu divina majestad, para que cuantos participando de este altar recibamos el sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo, seamos colmados de toda bendición y gracia celestial por el mismo Cristo nuestro Señor. Cuando el sacerdote empieza a hacer esta parte de la oración, se inclina profundamente. Nuevamente pone sus dedos sobre la orilla del altar, se inclina profundamente ante el cáliz y la hostia consagrada que tiene enfrente cuando empieza a decir estas oraciones, y luego se levanta cuando dice: participando de este altar recibamos el sacrosanto cuerpo, y hace la señal de la cruz sobre la hostia, y sangre, y hace la señal de la cruz sobre el cáliz de tu Hijo, y que seamos colmados de gracia y bendición. En ese momento se santigua de esta manera. Pero antes, cuando dice para que sean llevados por manos de tu santo ángel a tu sublime altar, allí da un beso al altar donde estás celebrando. Leo el comentario del misal. En la tercera oración, profundamente inclinado, el sacerdote pide a Dios que la ofrenda del cuerpo y la sangre de Jesucristo sea presentada en el cielo por manos de su ángel, para que todos los que van a comulgar sean colmados de gracia y de celestiales bendiciones. Claramente se nos enseña aquí que la comunión es la participación del sacrificio y de la víctima inmolada. Ahora leo la siguiente oración, la siguiente parte del canon romano. Es el recuerdo de los difuntos. Dice el sacerdote: acuérdate también, Señor, de tus siervos y siervas que nos precedieron con la señal de la fe y duermen en el sueño de la paz. Y aquí el sacerdote ora en silencio por los difuntos, por quienes tienen intención de orar. Luego continúa: a ellos, Señor, y a todos los que descansan en Cristo, te rogamos que les concedas el lugar del refrigerio, de la luz y de la paz. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y leo el comentario del misal. En la cuarta oración después de la consagración se pide en sufragio por los fieles difuntos. La Iglesia solo reza por quienes han muerto con las señales de la fe, después de haber recibido el bautismo, que es el sacramento de la fe, después de haber participado en las acciones de la religión y dado en los últimos momentos de la vida señales de una fe cristiana animada de la caridad. Los difuntos ya no pueden participar del ofrecimiento de la sagrada víctima, sino solo de su fruto. Por eso se pide por ellos después de la consagración. En el purgatorio, esas almas santas sufren un terrible fuego. Pedimos para ellas el refrigerio. También oscuridad, pedimos la luz para ellas, y angustia, por eso pedimos la paz. No nos olvidemos de rogar por ellas. Aquí se nos recuerda la verdad sobre el purgatorio y de la comunión de los santos, que podemos nosotros aliviar los sufrimientos de las almas que están en el purgatorio. Por eso siempre pedimos por los difuntos, no los damos por salvados. La Iglesia no nos enseña a que en cada funeral le demos gracias a Dios como si estuviéramos canonizando un santo, una santa nueva, y digamos, ya tenemos otro intercesor en el cielo. No, más bien la Iglesia nos enseña a pedir por el eterno descanso de los difuntos. Eso es lo más católico. Cuando la Iglesia canoniza a alguien, entonces ya podemos saber que está en el cielo y podemos pedir la intercesión de esa persona. Pero mientras la Iglesia no haga este acto tan solemne, siempre tenemos que pedir
por los difuntos, porque solo Dios conoce el estado de su alma en la hora de su muerte. Continúo con la siguiente oración. Aquí se va a invocar a todos los santos. También a nosotros pecadores, tus siervos tuyos, que esperamos en la abundancia de tus misericordias, te rogamos que te dignes concedernos alguna participación y compañía con tus santos apóstoles y mártires, con Juan, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicitas, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y todos los santos, y te rogamos nos admitas en su compañía, no considerando nuestros méritos, sino como generoso dispensador de tu clemencia, por Cristo nuestro Señor. Leo el comentario del misal. En la quinta oración, el sacerdote golpeándose el pecho, cuando dice a nosotros pecadores, siervos tuyos, o sea, un golpe de pecho, esa parte la dice en voz alta el sacerdote, nada más esa frase, nobis quoque peccatoribus, mientras sea un golpe de pecho. También a nosotros pecadores, y luego continúa en silencio. Dice, pide para sí mismo y los demás fieles la misma gracia que acaba de pedir para la iglesia purgante. O sea, la gracia de que seamos aceptados después, a su tiempo, en la compañía de los santos del cielo. Leo el comentario del misal. Se mencionan aquí varios santos muy venerados en Roma y que pertenecen a diferentes estados de vida, encabezados por San Juan Bautista, formando dos septenarios, el primero de varones y el segundo de mujeres. Nuestros días aquí son una sombra. Pidamos que el Señor nos reciba por su misericordia en su mansión eterna. Una de las alegrías del cielo será la compañía de los santos que ahora ruegan para que podamos unirnos a ellos. Todavía no terminamos de explicar el canon romano, pero antes de pasar esta última parte del canon, quiero pedirles de favor que me apoyen. Aquí en pantalla les estoy poniendo cómo pueden hacer ustedes para que YouTube promueva el contenido del canal Conservando la Fe cuando la gente se ponga a buscar en YouTube los temas que tratamos en nuestros videos. Solo ustedes pueden ayudar a que los algoritmos de YouTube promuevan lo que aquí tratamos de hacer. Yo hago mi trabajo, lo hago con mucho gusto, pero necesito la cooperación de ustedes. Hay unos clics que ustedes tienen que hacer si quieren que este mensaje llegue a más personas. El primero es darle clic al botón que dice suscríbete o suscribirse. Denle un clic, por favor, si no lo han hecho en este momento. Suscríbanse al canal y así YouTube va a promover más los videos de este canal. Luego, denle clic a la campanita, esa es para ustedes, para que reciban mensajes o notificaciones cuando haya nuevos videos de Conservando la Fe. Luego también es muy importante darle un like al video. Así ustedes, al darle clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba, favorecen que YouTube promueva el contenido de este video específicamente. Y luego finalmente compartan para que este mensaje pueda llegar a más personas. Están ahora en pantalla las plataformas en las que ustedes pueden encontrar los audios de todos los programas de Conservando la Fe. Para aquellos a los que les convenga mejor el formato de audio, busquen Conservando la Fe en las plataformas que aparecen ahora en su pantalla. Y luego les presento ahora en pantalla las redes sociales en las cuales pueden seguirme. Ahí está mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook. También está, y les recomiendo mucho que se unan al canal que tenemos en Telegram. En Telegram estoy subiendo con cierta frecuencia breves archivos de audio sobre temas que tratan de cosas que suceden en la iglesia que no alcanzo a tratar en los videos de Conservando la Fe. Únanse al canal de Telegram también y les invito a que se den de alta por medio de WhatsApp enviando un mensaje al número que les está apareciendo allí en su pantalla. Muchas gracias por la confianza y gracias por apoyarme de esta manera. Es muy importante que lo hagan. Bien, vamos a la última parte del canon, que es la doxología final y pequeña elevación. Leo primero lo que el sacerdote reza y luego explico los signos. Por quien siempre creas, Señor, todos estos dones, los santificas, los vivificas, los bendices y nos los comunicas.
por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es dada toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora leo el comentario del misal. Esta plegaria constituye el broche de toda la oración sacrificial, el canon. El sacerdote hace primero 3 signos de cruz que expresan como la materia del sacrificio que se ha mudado en víctima divina con la transubstanciación. Cuando el sacerdote dice, por quien creas, se está refiriendo a Cristo, por quien creas, Señor, todos estos dones, los santificas, hace una señal de la cruz, los vivificas, hace otra señal de la cruz, los bendices y hace otra señal de la cruz y nos los comunicas. Luego vuelvo al comentario del misal. Los 5 signos de cruz que siguen aquí evocan las 5 llagas que le fueron abiertas a Cristo en la cruz y de las cuales se derramó hasta la última gota la sangre redentora en una inmolación plena para la remisión de los pecados. De la renovación de esta oblación perfecta dependerá para siempre el honor y la gloria debidos a la augusta Trinidad. 5 signos de la cruz que representan las 5 llagas. El sacerdote toma con su mano derecha la hostia consagrada, sostiene el cáliz con su mano izquierda y sobre el cáliz hace 3 señales de la cruz de lado a lado del cáliz, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Dice, por él, y mientras dice por él hace una señal de la cruz, con él hace otra señal de la cruz y en él hace otra señal de la cruz. A ti Dios Padre Omnipotente, en ese momento hace una señal de la cruz entre el cáliz y él mismo, de esta manera. A ti Dios Padre Omnipotente y luego otra señal de la cruz igual en la unidad del Espíritu Santo. Y cuando dice todo honor y gloria, levanta un poquito el cáliz y sobre el cáliz la hostia consagrada. Luego los pone sobre el altar y se arrodilla. Se levanta y dice, por todos los siglos de los siglos, y todos los fieles que están ahí en la misa responden diciendo amén. Así es como se hace la consagración y la ofrenda del sacrificio a Dios en la misa tradicional. Este es el canon romano. Un factor importante que olvidé comentar es que desde que el sacerdote consagra la hostia, una vez que no la tenga en sus manos, siempre tiene que tener juntos, tanto mano derecha como mano izquierda, los dedos índice y pulgar. Solo los separa para volver a tocar la hostia consagrada. Después, si tiene que tocar otra cosa, si tiene que mover el libro, lo hace con los otros dedos, pero ya no, estos dos ya no los usa. ¿Por qué? Para evitar que las partículas de la hostia consagrada que tocó las vaya a dejar desparramadas en cualquier otra cosa que vaya a tocar, si es el altar, si es otro vaso sagrado, etcétera, el misal. Entonces, este gesto es muy importante porque expresa la fe de la Iglesia de que Cristo está presente real y verdaderamente, no solamente en la hostia, sino en cada una de las partes de la hostia, las partículas. Creemos que está la presencia real de Cristo. Y ya después de distribuir la comunión, el sacerdote se purifica con agua y vino los dedos sobre el que el agua y vino caen en el cáliz. El sacerdote se seca los dedos con el purificador, uno de los lienzos sagrados que usa para la misa, y se bebe el contenido del cáliz. Fíjense todo ese respeto que la Iglesia por siglos, obispos, papas, sacerdotes, esos gestos de reverencia y respeto a la Eucaristía, de cuidado a lo más sagrado que tenemos en la Iglesia Católica, se siguen teniendo. Lamentablemente estos gestos de reverencia se perdieron con la reforma litúrgica. Es lamentable, porque si nosotros comenzamos a tratar de otra manera las especies consagradas, el cuerpo y la sangre del Señor presente en la Eucaristía, y lo hacemos de una manera menos reverente, el efecto, y está comprobado que ha pasado esto, en los países donde se trata la hostia con menos reverencia, como si fuera algo más ordinario, donde tiene ya más tiempo
distribuyéndose la comunión en la mano, por ejemplo. Son países donde ya no tienen vocaciones sacerdotales, se está acabando la Iglesia Católica. Vean, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, son los países donde comenzó a darse la comunión en la mano. Esto no es ideología, esto es independiente de gusto, hay que ser objetivos. Vean lo que está pasando en Estados Unidos. Un gran porcentaje de católicos en Estados Unidos ya no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cree que es un símbolo, donde fueron perdiendo estos gestos externos que expresan la fe católica. Lo que la Iglesia cree del sacramento de la Eucaristía, se termina perdiendo la fe. Por eso es muy importante que conservemos todos los gestos de reverencia, de amor, respeto, y no cabe duda que en la misa tradicional estos gestos son más numerosos y más claros. Si tú vas a una misa tradicional, independientemente si te gusta o no te gusta, independientemente de preferencias, hablando objetivamente, tú vas a una misa tradicional, vas a ver mucho más gestos que expresan la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, mucho más expresiones de reverencia, más genuflexiones, más tiempo todos de rodillas, más señales de la cruz, más inclinaciones de cabeza, golpes de pecho, etc. Todo eso no son cosas superficiales, expresan algo. Los seres humanos somos cuerpo y alma y expresamos de forma externa nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y esas expresiones a la vez nos ayudan, alimentan, es como un círculo virtuoso o vicioso, puede ser, dependiendo de qué tipo de sentimientos se expresen, pero son sentimientos y pensamientos positivos, esos gestos alimentan esos pensamientos y esos sentimientos positivos. Bien, pues espero que hayan disfrutado este programa. Espero que así, sobre todo los que no pueden asistir a una misa tradicional, tengan una mejor idea de lo que se hace allí en la misa, de las oraciones que se dicen. Como les digo, este es el tercer video. Hice un primer video con las oraciones que se eliminaron totalmente con la reforma litúrgica, un segundo video para comentar las oraciones que fueron modificadas con la reforma litúrgica, y ahora me concentré en la parte más importante de la misa, que es el canon romano. Les agradezco a todos la confianza que tienen en este servidor. Gracias, y les animo a que conserven su fe. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.